compañeros y compañeras. Em, les, les cuento que el día de hoy un salón de aquellos a los que les doy clase no pudo asistir a clase debido a que tenían que trabajar em, en otras cuestiones, ¿no? Y entonces, bueno, lo que voy a proceder a hacer es, después de grabar este video, proceder a recomendarles personalmente pues, que se avienten este video que habré subido para cuando les diga, ¿no? Mm, Entonces, si eres uno de esos alumnos y alumnas que están viendo este video porque no asistieron a la clase del día de hoy, miércoles, ¿qué día es hoy a todo esto? Miércoles 20 de noviembre, em, te vas a topar con información que ya viste al principio de este video. Em, Cuando hable, porque concretamente hablaré de todo este video estará relacionado con la respuesta a las movilizaciones, llamémosle, vamos, huelguísticas, pero también prodemocráticas, em, respuesta que dio el prismo en el desarrollo estabilizador, ¿no? Entonces manejaremos conceptos como contracultura y cooptación, información que ya vimos el día de ayer, martes 19 de noviembre. Entonces, yo algo que recomendaría es que adelanten el video para no tener que chutarse todo, vamos, otra vez, ¿no? Más o menos cuando vean esta diapositiva, eh, yo digo que ahí pueden comenzar este video para no tardarse demasiado, ¿saben? Y bueno, ahora sí, a lo que atañe. Este video de hoy, como les contaba, tiene que ver con la respuesta del prismo ante huelgas y protestas. Sobre todo me refiero al prismo del desarrollo estabilizador, o sea, eh, de esa temporalidad, de ese periodo que fue de 1964 a 1970 en el contexto de la aplicación de medidas características del Estado benefactor, del keynesianismo y de la industrialización por sustitución de importaciones en el país. Em, Noten en esta diapositiva cuál fue la respuesta que tuvo el gobierno en 1958, en 1959, en 1960 ante movimientos generales de protesta y huelga, ¿no? Ninguno de ellos fue excepcional, como pueden ver. La respuesta en todos fue la represión gubernamental, cuestión que ocurrió de la misma forma con los estudiantes en 1964 y eventualmente en 1968, ¿no? Entonces, yo quisiera hablar de a qué se debe esto, ¿no? ¿Cuál era la lógica que seguía el gobierno al llevar a cabo estas respuestas, ¿no? Tiene que ver muchísimo con aquello a lo que podríamos entender como valores tecnocráticos. Se podría defender con mucha facilidad que en México, entre 1940 y 1970, tras la adopción propiamente de la industrialización por sustitución de importaciones, el país había adoptado una serie de valores tecnocráticos. Piensen en la tecnocracia desde una perspectiva etimológica. Dividan tecné y kratos. Si democracia viene de demos, que sería pueblo, población, y kratos, que es gobierno, mientras que entonces tecné y kratos, si los juntan, sería algo así como mm, el gobierno de la técnica, de la sabiduría, el gobierno de la ciencia como tal, de la razón aplicada. Mm,
La tecnocracia no es, vamos, los valores tecnocráticos no son em, excepcionalmente, únicamente, específicamente característicos de este periodo que va entre 1940 y 1970. Se le ha tildado de democrático, perdón, de tecnocrático al gobierno, por ejemplo, de Felipe Calderón Hinojosa o inclusive al de Enrique Peña Nieto. Em, Generalmente el empleo eh, de esta categorización hoy en día pues, se utiliza para denostar, ¿no? Denostar a la persona. Y es que, ¿cuáles serían una serie de valores tecnocráticos? Sobre todo tendría que ver con cómo la importancia especial que se le da a la ciencia va a cegar las perspectivas hacia la democracia. ¿A qué me refiero con esto? Miren, cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se le acercan a los países, ahí por 1944, después de su creación por los acuerdos de Bretton Woods, para recomendarles la industrialización como método para llegar al desarrollo económico. Lo hacen fundamentando sus perspectivas en tesis, en papers publicadas por las universidades más prestigiosas del mundo. Curiosamente, muchas de ellas eran estadounidenses, ¿no? Y que estas universidades lo que decían era, a ver, tú le, o sea, como científicamente está comprobado que si aumentas la industrialización, si inviertes en el sector secundario, tu país va a volverse un país desarrollado, ¿no? La implementación de estas medidas no obedeció a consulta popular alguna. No fue una cuestión democrática, no tenía que ver con aquello que buscaba la población mexicana. Es más, la elección de los gobernantes mexicanos, pues no dependía como tal de un proceso democrático. Vamos, o sea, entendamos que democracia es un concepto filosófico que no podría ser empleado para hablar de él en su totalidad, sino más bien como una especie de espectro, ¿no? Y en consecuencia sujeto puede ser país, por ejemplo, puede ser más o menos democrático. Y nunca podemos, o sea, y no es tan fácil decir que algo es democrático y algo no es democrático. La cuestión es que vaya que era poco democrático el México de 1940 a 1970. Eh, Piensen, por ejemplo, en la elección de de Manuel Ávila Camacho, en la cual vamos, el ejército estaba cerca de las urnas checando que se votara por el PRI, ¿no? El hecho de que el PRI haya sido por tantos años un partido hegemónico, pues reduce, o sea, vamos, lleva a pensar en México como definitivamente menos democrático, ¿no? Y de la misma forma, pues como iba diciendo, se tomó la decisión de emplear medidas características del Estado benefactor o de la industrialización por sustitución de importaciones o el keynesianismo, no porque se votó por ello, sino porque científicamente se suponía estar fundado que eso llevaría a México a ser un país desarrollado. De la misma forma, era antidemocrático eh, la manera en que teníamos tantos funcionarios tan longevos como los que hubo en el desarrollo estabilizador. Vamos, pensemos en cómo directores de Banjico, de Hacienda, de, de Nafinsa duraron tanto tiempo
en el poder, ¿no? Justo les estoy buscando, aquí está, miren, o sea, con Ortiz Mena por 12 años, con Rodrigo Gómez por 18, con Espinosa Porcet siendo subdirector de Banxico 24 años, José Hernández Delgado siendo director de Nafinsa por 18 años, pues esto no tiene que ver con que la población haya salido a las calles a votar por Ortiz Mena o por Espinosa Porcet, más bien tiene que ver con su tecné, o sea, con sus capacidades, con su forma de utilizar la ciencia, vamos, con su forma de crecer el país científicamente, ¿no? Entonces, vamos, esta fue eh, eh, la respuesta con la cual un gobierno tecnócrata que no está dispuesto al diálogo con la población de forma democrática va a responder ante huelgas y protestas, pues muy probablemente sea la, la coerción, ¿no? Sea la violencia. Esta es la lógica por la cual la respuesta ante eh, estas protestas fue violenta, ¿no? Así podríamos entender, estudiar esta situación. Yo defiendo que bueno, vamos, si yo lo defendiera sería millonario, sigo diciendo esto. No es algo que digo yo, no es algo que dijo Theodore Roosevelt en su libro de 1968, El nacimiento de una contracultura. Dice que eh, la aparición de la juventud como sujeto político en 1960 representó una expresión contracultural ante los valores tecnocráticos de los gobiernos del 68, ¿no? Entendamos que los movimientos estudiantiles del 68 no fueron los únicos. Hubo, perdón, en México no fueron los únicos. Hubo movimientos estudiantiles en, ¿qué te gusta? Berlín, Francia, Estados, República Checa y México, ¿no? Probablemente esté olvidando algunos otros. Entonces, lo que defiende Rosak es que estaban respondiendo a valores tecnocráticos. En México concretamente, a ver, vamos a empezar. ¿Qué es una contracultura? Bueno, según Rosak, una contracultura es una expresión cultural de unos sujetos que se identifican entre sí como iguales en contra de los valores tradicionales de la cultura en la cual se ven inmersos. Te invito, querido alumno, querida alumna, a que detengas el video, regreses unos segundos y tomes apuntes de aquello que dije para que te pongas a pensar en qué quiere decir lo que acaba de decir el profe Ger, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, de entrada, vamos, explicaré por qué los jóvenes mexicanos como sujeto político naciente de forma internacional, supusieron una expresión contracultural. Ya sabemos que los valores tradicionales del México entre el 40 y el 70 fueron los tecnocráticos. La valoración de, pues nada, de la razón y la ciencia sobre la democracia. De la misma forma, algo que olvidaba contar era cómo había una supuesta neutralidad ideológica en el discurso de la tecnocracia mexicana, en la cual, pues no se hablaba de socialismo, no se hablaba de capitalismo, o cuando menos eso es lo que eh, tecnocráticamente se buscaba, ¿no? Mientras que pues, estaban siendo intervenidos por la mismísima Guerra Fría, en la cual la acusación de ser eh, de ser socialista era suficiente para la desaparición de un sujeto en Latinoamérica, ¿no? Con proyectos como la Operación Cóndor estadounidense en Latinoamérica, ¿no? Pero aún así, en el discurso gubernamental se abogaba
por una neutralidad ideológica. Los jóvenes con sus, pues nada, con sus hábitos de consumo que se estaban generando a partir pues es que sí, de la música que escuchaban, de aquello que estaban leyendo, ¿qué más te gusta? El hecho de que eran jóvenes con instrucción universitaria ya, eh, vamos, hablaba de unos sujetos que no tenían la obligación, la necesidad de trabajar, no necesariamente, y que mientras estudiaban comenzaban a cuestionar los valores tecnócratas o la serie de valores, los procedimientos políticos que se habían llevado en su país. Eh, Estos jóvenes salían a las calles a llevar a cabo protestas justo como lo hicieron los maestros, los doctores, los ferrocarrileros en años pasados, ¿no? Eh, Cuestionando al gobierno en turno. Lo que buscaban sobre todo, o sea, y es que cuando salían a las calles generalmente eran reprimidos violentamente por, cuerpos como el cuerpo de granaderos de la Ciudad de México de ese entonces. Eh, entonces, lo que buscaban, por ejemplo, en el pliego petitorio de los 68eros, estaba la disolución del cuerpo de granaderos, porque pues lo que estaban buscando era la expresión, o sea, una ampliación de la libertad de expresión sin correr el riesgo de ser violentados por los granaderos, ¿no? O por el Poder Judicial, por los policías. Y entonces, supusieron una contracultura porque se identificaban como iguales entre ellos los jóvenes a partir de sus hábitos de consumo, de una cierta identificación ideológica con la Revolución Cubana de 1959 y, y también eh, con una búsqueda por la democratización del país a partir del ejercicio del diálogo. Y esto iba en contra de los valores tecnocráticos tradicionales de la época. Por eso es que los jóvenes fueron una expresión contracultural. Yo hoy en día diría que los jóvenes ya no son tal, más bien están cooptados, ¿no? ¿Y qué es la cooptación? La cooptación es la neutralización de un sistema sobre otro, perdón, la neutralización de un sistema por otro a través de la adopción de sus valores. Esto es la cooptación. Les voy a dar un ejemplo facilísimo de cooptación. Cuando el manager de Elvis Presley vio que no todo el mundo amaba a Elvis Presley, no solo imprimió pines de yo amo a Elvis Presley, también imprimió pines de yo odio a Elvis Presley. Y eso está buenísimo porque la gente a la que le disgustaba el cantante compraba estos pines, los mostraba en sus ropas, mochilas y autos, pero a final de cuentas el dinero a quien iba este odio era a Elvis Presley. Si lo amabas o lo odiabas, no tenías de otra más que financiarle la vida al manager y al cantante. Esto es un claro ejemplo de cooptación. De la misma forma, yo diría que las juventudes contemporáneas están por demás cooptadas. Ojo, no todas, no todas, pero cuando menos, eh, pues sí, mi búsqueda es retar a mis alumnos y preguntarles, ¿a poco no estás cooptado? ¿A poco tus hábitos de consumo que terminan, o sea, que legitiman dinámicas que terminan afectando negativamente a ti y a tus contemporáneos, pero beneficiando a empresas? Como puede ser la crítica sobre los cuerpos en una búsqueda por lograr tener un cuerpo perfecto, imposible,
sin el uso de, ¿qué te gusta? Anabólicos o la práctica de trastornos de la conducta alimentaria, ¿a poco esta búsqueda, a poco esta burla de los cuerpos diferentes que legitima esta misma dinámica, no es un proceso de cooptación en el cual tú, alumno o alumna, te estás viendo directamente afectado o afectada, pero llenándole los bolsillos mediante tus prácticas de consumo de empresas que se benefician directamente de, de esta serie de dinámicas y que van a replicar, van a generar inclusive esta serie de discursos en detrimento tuyo que tú a través del uso de las redes sociales felizmente vas a reproducir. Esto es cooptación. Entendamos que política es cualquier acción que llevemos a cabo si esta es social. Mm, Político es como te lavas los dientes. Político es como saludas a la gente en la calle. Política es tu amistad y tu noviazgo. Porque hay una serie de grupos que intentarán eh, establecer o imponer discursos sobre la forma correcta de llevar a cabo nuestra vida hasta personal. Y esto no lo digo yo, lo dice toda la corriente epistemológica del estructuralismo francés, por ejemplo. En ese sentido, señalo que la juventud contemporánea está cooptada. Ahora, chicos y chicas, vamos a hablar un poquito de, bueno, nada, mi intención es situar al alumnado en una especie de continuum que comienza con pues justo con la generación del sujeto histórico de los jóvenes, del sujeto político de los jóvenes, perdón, y que, vamos, se mantiene hasta la contemporaneidad. Quisiera comenzar con esta pregunta que es, ¿qué estaban haciendo los 43 estudiantes de Ayotzinapa cuando fueron atacados? Sobre esta información no hay duda. Hay una serie de teorías que pueden estar en desacuerdo de acuerdo o desacuerdo con ellas, pero lo que es incuestionable es aquello que estaban haciendo los 43 de Ayotzinapa. Eh, les respondo esta pregunta rápidamente. Lo que estaban haciendo, chicos y chicas, era prepararse para llegar a la Ciudad de México a una protesta o una especie de meeting para la conmemoración de las víctimas de lo ocurrido el 2 de octubre de 1968. Concretamente, los 43 alumnos de Ayotzinapa, cuando fueron atacados, estaban secuestrando camiones. ¿Cómo que secuestrando camiones? Bueno, pues les cuento que el secuestro de camiones es una práctica bastante común a la hora de llevar a cabo protestas para movilizar a los protestantes. El secuestro de los camiones es en sí ya una práctica de protesta, es una praxis política con la cual se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero, vamos, se fundamenta, por ejemplo, en el hecho de en fundamentos similares a aquel tipo de fundamento que defiende las protestas violentas, radicalizadas. em, pero fíjense que inclusive el secuestro de camiones es llevado a cabo por sujetos no tan radicalizados. Vamos, es una práctica bastante común en México a la hora de llevar a cabo protestas. Que la estoy legitimando, pues, o sea, vamos, como profesor no tendría por qué legitimarlo. No sería necesariamente profesional de mi parte, pero lo que sí quiero decir es que es algo bastante normal a la hora de llevar a cabo protestas. Que la policía va a responder, la policía va a responder. Que es ilegal, pues sí, sí es ilegal. Pero es una práctica en la cual, o sea, vamos, es una práctica de protesta bastante común en México. Eh,
Y entonces ahí ya nos podríamos encontrar con las diferentes teorías que existen sobre cuáles fueron las razones o cómo fue que ocurrió este problema del ataque a los 43 normalistas. Por ejemplo, uno de ellos dice que algún grupo, bueno, concretamente el grupo narcotraficante, el cártel narcotraficante Guerreros Unidos, los confundió con un grupo de sicarios rivales. De la misma forma, existe la teoría que recientemente ha sido tan debatida, Guerreros Unidos eh, había estaba en proceso de transportar un cargamento de droga en uno de los camiones que secuestraron los alumnos y que en consecuencia los atacaron. De cualquier forma, bueno, podríamos concluir en que tiene muchísimo que ver con que hubo pues nada, colusión entre las autoridades de Guerrero, autoridades mexicanas, con el grupo narcotraficante Guerreros Unidos, ¿no? No es mi intención debatir al respecto, sino señalar que lo que estaban haciendo los alumnos de Ayotzinapa era prepararse para una protesta del 2 de octubre, chicos y chicas. Seguimos en el siguiente video porque ya hablé demasiado y quiero tomar un poquito de agua.